¿Se acuerdan? Salmo 1. No, vamos a leer para que no me les olvide. Vamos al Salmo 1. Dice: bienaventurado o bendecido, ¿no?, el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces yo cuando yo leo este salmo digo, bueno, entonces yo no ando en consejo de malos, entonces lo chuleo. Ni estuvo en camino de pecadores, bueno, como que tampoco, ¿no? Chuleo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí cuando yo digo, ese dejémoslo para más tardecito. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una, dos, de las condiciones para ser bienaventurado, hay una que como que no me funcionaba muy bien hasta hace poco, y es: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿será que eso puede ser una causa para que yo no obtenga la bendición completa como yo desearía tenerla? Entonces he hecho como un análisis de qué son sillas de escarnecedores. Sillas de escarnecedores es burla, como les dije hace 15 días. ¿Y la burla qué es? La burla es irrespeto, la burla es deshonra, es escarnio y es desprecio. Y si nos ponemos a ver, todos estos sentimientos fácilmente pueden tener una raíz de odio, y esto es algo que quiero que analicemos. Detrás de todo desprecio hay una pizquita de un sentimiento de odio, y yo les estoy enseñando esto a ustedes hoy porque esto fue una confrontación directamente de Dios hacia mí, porque yo he sido burletero durante mucho tiempo, y esto ha sido una palabra de corrección para mi vida, y Dios me mostró unas cosas bien interesantes que las quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a Mateo 24. Hoy no hay partido, todos nos podemos demorar. Mateo 24, y vamos a leer desde el versículo 37, y habla sobre la segunda venida de Jesucristo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a Lucas 17:26. Dice lo mismo, pero le añade un poquito más. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, dice aquí la palabra que antes de la segunda venida de Jesucristo va a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Entonces vamos a mirar, bueno, qué estaba pasando en los días de Noé y qué estaba pasando en los días de Lot. Entonces vamos pues para darnos una idea de qué puede estarse desatando en este tiempo previo a la segunda venida de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a Génesis capítulo 6. Miremos Lot, a ver qué pasaba en los días de Lot. Pasaban muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en una de ellas. Génesis 6:5.
antes del diluvio, dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? La gente dice aquí la palabra que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo el mal. No había un espíritu de arrepentimiento. A la gente le costaba el arrepentirse. No había como una conciencia de la maldad de lo que estaban haciendo en esa época. La gente pecaba y como que no caían en cuenta de la maldad que estaban haciendo. Cuando yo veo en el libro de Jonás que Nínive se arrepiente, y dice la palabra que Jehová también se arrepiente del juicio que iba a caer sobre Nínive, gracias al arrepentimiento del pueblo. Y cuando yo veo el libro del Apocalipsis, vengan, les leo Jonás rapidito, dice, no vayan allá. Esto está en Jonás 3:10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El arrepentimiento es vital. Y cuando yo veo en el libro del Apocalipsis, hay una sección que es el capítulo 8, que habla sobre los sellos y las trompetas, y habla sobre esto es tiempo futuro, en que van a caer las estrellas del cielo a la tierra y va a destruir la tercera parte de la tierra y todo eso. Dice aquí en el versículo 20 de Apocalipsis 9, no vayan allá, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos que previo a la segunda venida de Cristo no va a haber un espíritu de arrepentimiento aquí en la tierra. La gente va a hacer toda clase de males y va a considerar como que está bien, como que no es necesario pedir perdón. ¿Y qué pasaba? Bueno, ya sabemos que eso pasó en Noé. ¿Y qué pasaba como en los días de Lot? Lo que dice que como en los días de Lot también será la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a Génesis 19 y en esto me voy a enfocar. Génesis 19, versículo 12. Cuando el ángel se los aparece a Lot, les dice, salgan de aquí, esta tierra que Dios las va a destruir porque el pecado de aquí es muy grande ante los ojos de Dios. Dice Génesis 19:12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y lo que estaban haciendo los habitantes de Sodoma y Gomorra era una burla o un desafío de frente contra el diseño natural de Dios. Y dice aquí la palabra que era una burla. Cuando llegaron los ángeles y dicen los hombres de Lot, saquen a los ángeles para que los conozcamos. Lo que querían los hombres de Lot era tener acceso carnal con los ángeles de Dios, y eso ya es una burla completa contra lo que es santo. Y en esto me voy a enfocar en esta enseñanza del día de hoy, es que en estos últimos tiempos vamos a ver un incremento muy grande de lo que es no solamente la falta de arrepentimiento, sino de un espíritu de burla que ha venido sobre la tierra. Y esto a mí me confrontó mucho,
Porque cuando yo miro la crucifixión de Cristo, por parte de los impíos, hago la aclaración, fue una burla completa. Y lo vamos a leer ahora. Digo por parte de los impíos porque sabemos que era un plan de Dios para la redención de la humanidad. Pero lo que fueron las personas que realmente los llevaron a la cruz fue todo un tiempo de burla y de desprecio. Pero antes de ir allá, les leo 2 de Pedro 3, rapidito, antes de analizar lo que fue la crucifixión. 2 de Pedro 3. Dice que antes de la segunda venida de Cristo también, ¿qué va a pasar? Vamos a leer desde el versículo, leamos desde el 13. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada que habían grandes acontecimientos espirituales en la tierra, antes de una manifestación de gloria, hubo un tiempo de gran burla. Era como que el reino de las tinieblas suelta un espíritu de burla sobre la tierra y los hombres se dejan dominar por ese espíritu. Y yo quiero que a medida que yo voy hablando, hagamos una introspección y pensemos: ¿será que yo me muevo en ese mismo espíritu que es enviado de las tinieblas? Porque, como les digo, es una confrontación directa conmigo, porque yo he sido una persona muy burletera. Y cuando yo empecé a leer esto en la palabra, yo dije: yo no quiero formar parte del reino de las tinieblas. Y por eso es que ustedes han visto que ya de un tiempo para acá yo hay ciertos chistes que se llaman de tinieblas. Vamos a Mateo 27 y vamos a analizar la crucifixión. Entiendo por la palabra que Dios estaba castigando el pecado de la humanidad en Cristo, y por eso vemos, cuando vemos en las películas, que llega el soldado romano con el látigo y le da duro, como con rabia le da a Jesús. Y era básicamente la ira de Dios frente al pecado de la humanidad, castigándola en Jesús. Pero eso lo vemos de parte de Dios, y de parte de los hombres que vimos burla. Mateo 27, 27. Vamos a leerlo bien. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. ¿Por qué? Porque así era como se vestían los reyes, con un manto rojo o un manto púrpura. Así se vestían los reyes, ¿no? Con un manto largo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una corona como si fuera un rey, pero con espinas, y una caña en su mano derecha, o sea, como un cetro, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Les llegaban los soldados, hicieron esto, y en tono de burla le decían: salve, rey de los judíos. Y dice acá: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces, imagínense cogiendo el cetro, el supuesto cetro, y dándole golpe en la cabeza. Eso me acuerda de una fiesta de payasos que yo fui una vez, y el payaso le daba duro en la cabeza a uno con un palo. O sea, eso fue un acto de burla. Dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz,
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Dice aquí, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, como que las personas más cercanas en el momento de la crucifixión, que eran los ladrones, también participaron de esta burla. Imagínense 2 personas ya al borde de la muerte, burlándose de la persona que tienen al lado. O sea, hasta último instante Jesús recibió ataques de burla, hasta el último momento. O hago una pregunta: ¿por qué creen ustedes que fue utilizada la burla? Ya sabemos que la burla es desprecio, la burla es deshonra. Por muy inocente que parezca ser la burla, es algo que es utilizado por las tinieblas para algo determinado. ¿Por qué la burla resulta tan ofensiva? A ver, ¿quién me dice? Hagamos un poquito participativo. ¿Por qué la burla es ofensiva? ¿Por qué la burla me puede a mí hacer llorar? ¿Por qué si usted se burla de mí, quizás se me lloroseen los ojos un poquito? Porque una persona a la que se le ha burlado puede marcarla de por vida. Porque una persona a la que se ha burlado puede jamás recuperarse de eso. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la burla es tan sutil? El marcar a una persona para siempre. ¿Por qué? Porque en ese momento el alma de esa persona está siendo herida. Los sentimientos afloran, entonces. Sí, muy bien. Yo también te puedo lastimar por medio de un insulto en un momento de rabia, pero cuando hay burla pasa algo diferente. Y es sutil y es demoníaco, porque la burla produce risa. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos burlado de alguien y nos ha dado risa? Y por lo que produce risa, parece que fue algo inofensivo, pero es algo mortal. Vamos a Mateo 26, una página atrás, y les voy a explicar por qué las tinieblas utilizaron el factor burla para acabar de rematar y fracturar el alma de Jesús en el momento de la crucifixión. Mateo 26, y vamos a leer desde el versículo 57. Y esto es antes de la crucifixión. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Uy, qué tenaces son. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose,
de aquí no. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Vamos al versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y miren lo que pasa aquí. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y a otros le abofeteaban, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí había una burla directa hacia la profecía. Que le tapen los ojos y diga: profetízanos. A ver, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Por qué? Porque Jesús fue el cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías. Jesús era la profecía encarnada de todo lo que los antiguos profetas habían hablado durante mucho tiempo atrás. Y Jesús era la encarnación directa de la profecía. Y cuando llegan los hombres y en burla dicen: profetízanos, es una burla, oigo lo que voy a decir, directo a la identidad de la persona. ¿Qué hace la burla? La burla distorsiona y es un ataque directo a la identidad. Por eso cuando yo le digo a una persona cara de mico, cara de vaca, la persona puede nunca recuperarse de eso. Las burlas que se hacen en los colegios, lo que es el bullying, porque hay niños que se suicidan en el colegio por causa de un bullying, porque es un ataque directo a la identidad. Y cuando a Jesús lo visten de un manto de escarlata, es una burla directa a su identidad como rey. Por un lado, Jesús está viendo cómo la humanidad se burla de su posición como rey, y por otro lado, Jesús sabe que Él es el rey de reyes. Sin embargo, a nivel de tinieblas, hay un ataque directo a su identidad. Él era el rey que iba a morir por su creación. Y por eso Satanás y el infierno, todos los demonios, se encargaron de atacar directamente la identidad de Jesús. Por eso es que la burla es tan nociva. Y por eso tenemos que caer en cuenta de eso. Porque no podemos participar de esa nube de tinieblas que ha venido sobre el mundo en este tiempo. Y ahora con el Mundial de Fútbol sí que han habido burlas de un poco de jugadores y un poco de cosas. Y salen todos los memes en burla, y nosotros no podemos, y que Dios nos revele que no podemos causar eso en la vida de nadie, porque eso fue precisamente la estrategia de las tinieblas para acabarle de fragmentar y de herir el corazón de Jesús, porque no solamente fue un ataque contra su cuerpo físico, también fue contra su identidad como rey, y el diablo se encargó hasta último momento de atacar la identidad de Jesús, del rey. En Hechos 2, vamos al libro de Hechos. Cada que pasaba un movimiento espiritual fuerte de parte de Dios, se levantaba el infierno para burlarse. Siempre, siempre. Yo no sé si les he contado el cuento de una persona que fue a visitar a la clínica una vez, y al lado de esa persona estaba un muchacho por ahí de unos 17 años que estaba enfermo, le acaban de hacer un trasplante, no sé si de hígado o de qué, y allá había una niña sentada, una niña por ahí de unos 13, 14 años ahí sentada, me imagino que sería la hermana. Entonces yo entro y le digo al muchacho: yo quiero orar por ti, ¿tú me lo permites? Yo estaba orando por la persona del lado. Me dijo: sí. Cuando yo empecé a orar, la niña se empezó a reír. Obviamente, pues a mí me molestó un poquito, pues yo dije: obviamente esto es obra del diablo. Y cuántas veces también nosotros no nos hemos reído cuando no conocíamos del Señor y alguien llegaba a hablarnos de Cristo, a mí me causaba risa. Pero ¿quién estaba operando a través de mí en ese momento? Hechos 2:13, cuando el famoso día de Pentecostés, que llegan los discípulos y empiezan a hablar en otras lenguas, y hay el derramamiento del Espíritu de Dios, un derramamiento, la gente fue empoderada grandemente con el Espíritu. ¿Qué decían algunas personas en Hechos 2:13?
Hechos 2, estoy en Hechos 4, Hechos 2:13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Vamos a Primera de Samuel 17, vamos a leer 1, 2, 3, 4 versículos más. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, versículo 43. ¿Qué le dice Goliat? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Yo me imagino a David Goliat diciéndole a David, va a venir a mí con palitos, así como haciéndole cara, distorsionando la cara en forma de burla. Segunda de Samuel 6:16, y mire que luego David derrota a Goliat. Segunda de Samuel 6:16, un poquito más adelante. Habla sobre David y su esposa Mical. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Vamos al versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Y era su esposa. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, tremenda, que golpe, ¿no? Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Miren lo que ocasionó la burla. Esta mujer quedó estéril de por vida por burlarse del rey que danzaba delante del rey de reyes. La próxima vez que usted vea a un hermanito danzando delante de Dios, mucho cuidado. No, mire, no, pues estoy bíblico. Mucho cuidado, porque es la forma en que este hermano le ministra al corazón de Dios. Y hay algo que Dios no va a tolerar en sus hijos, y es la burla. Vamos a Segunda de Reyes 2:23. Esto se los dije la vez pasada. Un poquito más adelante, Segunda de Reyes 2:23. Hasta le dio risa y todo, pero pues había que buscar el versículo para yo decirse. Segunda de Reyes 2:23. Hablando de Eliseo, era Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es que eran bastantes. De allí fue el monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Y vamos a terminar leyendo Jueces 16:25. Jueces 16:25. Cuando Sansón finalmente le descubre a Dalila cuál era el secreto de su poder, que le cortan el pelo a Sansón, y dice aquí que el Espíritu de Dios ya se había ido de la vida de Sansón. Dice Jueces 16:25 que cogieron a Sansón y lo amarraron y le sacaron los ojos, ¿no? Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta.
Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. O sea, cogieron al hombre escogido de Dios, que sí la había embarrado, pero dicen que le sirvió de juguete. El payasito. Un hombre que le sacaron los ojos, un hombre que ya había aparentemente perdido la misión que Dios le había encomendado. Dice que las tinieblas, el pueblo enemigo, los filisteos, lo llamaron para que los divirtiera. No sé qué lo habrán puesto a hacer. Me imagino que, como ya estaba ciego, me imagino que lo empujaban o lo pateaban, quién sabe qué. Pero dice que nos sirva de juguete. Riámonos un rato de este señor que le acabamos de quitar los ojos. Bueno, ¿por qué les he dado yo esta palabra a ustedes el día de hoy? Porque no sé en la vida de ustedes, pero en la vida mía, la burla ha sido característica. Yo fui víctima del bullying en el colegio y yo durante mucho tiempo en el colegio me quise suicidar, me quise morir. Porque el bullying que yo recibí en el colegio fue inmisericordia. Ustedes saben que los muchachos son tremendos a la hora de burlarse de algo. Y de mí sacaban cualquier cosa para burlarse de mí. Yo no creo que les he contado que una vez hicieron un concurso del que más defectos físicos tuviera en el salón. Y yo me lo gané. Me lo pueden reír porque a mí ya me da risa eso. Y yo me lo gané. Yo fui el feliz ganador de ese concurso. Que porque tenía el pelo no sé cómo, que porque tenía la nariz no sé cómo, que porque los ojos, que porque... Yo no sé, yo me ganaba todos los concursos. Y siempre sacaban cualquier pretexto la gente para reírse. Yo me acuerdo, a mí ya me da risa hasta contar este cuento, ya yo me sano de esto. Sí. Cuando entramos a sexto, o sea, primero de bachillerato, mi mamá me hizo hacer unos pantalones de una modista. O sea, en vez de comprarme los pantalones así, pues, como de nuestros pasadores, como de todo el mundo, a mí me compraron pantalones de resorte. De resorte, eran con resorte, no me gustaba correr, que eran de resorte. Y lo más tenaz es que cuando uno llegaba y se miraba al espejo aquí, no armaba bien. Se formaban como unos pliegues aquí todo raro. Cuando en el colegio les tocó ponerme pañales de bebé. Aquí llegó pañales de bebé y yo me acuerdo que yo llegaba al colegio y yo me ponía el saco por la mañana y yo me lo bajaba para que me tapara hasta por acá. Eran las 12 del día y yo con el saco puesto y me decían, güey, ¿no tienes calor? Y yo, quítate, suéter, hombre. Pañales de bebé, aquí llegaban pañales de bebé, entonces llegaba a la casa llorando, mamá, cambiar los pantalones. No, los pantalones ya se hicieron y aquí se va a quedar. Esto ya no hay nada que hacer. Y pañales de bebé, entonces mamá, el colegio me dicen pañales de bebé, eso me está traumatizando horrible. Pues muy sencillo, pues la próxima vez diga, sí, pañales de bebé, estoy llamando a mi enfermera para que me eche talco. Digo, mamá, pues uno de pelado. Sí. O sea, para que yo me defendiera. Díganle, sí, yo vengo con mi enfermera para que me eche polvitos, dijiste. Y pues uno de pelado, pues uno le ofenden esas cosas. Hoy en día a mí me daría risa que me dieran pañales de bebé. En un trabajo también que yo tenía, yo era pues de los mayorcitos en la oficina y a mí me pusieron Chayanne. Y yo, uy, qué chévere que me pusieron ese apodo. Pero no sabes por qué te pusieron Chayanne, no, porque la ropa tuya es como de los 70, de los 80. Entonces, yo siempre, ya uno ya a esta edad le da risa a las cosas, pero siempre el mundo busca una forma de burlarse de uno por cualquier cosa. Y así, es que Chayanne. Yo les iba a contar algo que me olvidó cuando los paneles de bebé que era. Bueno, el caso fue que me tocó aguantarme todo el año escolar con los pantalones. O si no, una vez también, las cosas que miren que son esas cositas inofensivas, pero nunca se le olvidan, porque es un ataque contra la identidad. Y mire que yo cuando tenía en mi adolescencia, yo tuve ataques contra mi autoestima muy fuertes por esta burla que yo les decía, y a mí nunca se me ocurría que alguien se pudiera enamorar de mí porque supuestamente, según mis compañeros, yo era horrible, yo era feísimo. Y hace un tiempo vi una foto mía de mi adolescencia y yo dije, yo era hasta chusquito era yo, pero se me metió en la idea de que yo era el fenómeno más horrible del mundo.
por el bullying del colegio. Eso fue un ataque directo contra la autoestima, contra la identidad. Y eso todo lo que les he leído, fue un ataque contra la autoestima y contra la identidad. Es que es la identidad de como hijos de Dios. Voy a contar el último cuento porque me parece tan cómico, tan chistoso. Yo también tenía como unos 12 años y estábamos por allá en un evento en un club y tenía unos pantalones blancos que eran unos pantalones cortos de tenista. Yo no sé por qué tenía yo los pantalones puestos. Y mi mamá, perdón que yo conté esta historia, prácticamente me obligaba a que los pantalones tenían que ir a la altura del ombligo. Y el ombligo mío queda aquí. Ahora habrá gente que tenga el ombligo más abajo, pero el mío es aquí. Que el pantalón tiene que ir a la altura del ombligo, o sea, acá. Entonces imagínate con el pantalón por acá arriba. Y yo me acuerdo que me decía, es que mi hermano se usa los pantalones a la altura del ombligo. Mire lo bien que queda. Entonces, estábamos adelante de todo el mundo y mi mamá, súbete el pantalón. Y me subí el pantalón como por acá. Estoy caminando así, pues. Cuando llega una muchacha y me ve y ¡ah! Bueno, creo que mi mamá dijo, bueno, bájale después. Lo mandó a operar de ombligo. Bueno, eso no. Yo entiendo que tuviste las mejores intenciones, pero el mundo. No era salva. No conocía eso. No, igual, yo entiendo que. Ah, no. Y una vez también. Ni de moda. No, ya no puedo. Oiga, la mamá tuya no conocía eso, ni de moda. Una vez en una época mejor, cuando estaba como tenía como unos, ¿cuántos años? 10 años. Me ves que por peinarme por la mitad, porque yo quería parecerme al grupo Menudo. Aquí los mayorcitos conocimos al grupo Menudo, ¿no? El grupo Menudo, entonces yo quería ser como el grupo Ricky, todos ellos, Johnny, toda esa gente. Yo quería ser como el grupo Menudo, yo trataba como de peinarme, pero no me da tan ondulado. No sé, el pelo, ellos tenían el pelo así como ondulado y esa, pero es porque les ondula el pelo y a mí no, tan raro. Y una vez en la primera comunión de un primo, mi mamá no estaba, yo fui a dormir a la casa de mi abuela y mi abuela fue la que me peinó. Y me peinó de lado. Y como el pelo mío estaba acostumbrado a peinarse por la mitad, cuando peinarse de lado se me venía todo para el otro lado. Y yo no, abuela, es que yo me peino así, no, usted me peina de lado, sí, de lado. No es que me peino por la mitad, nada. Y yo tengo esa foto mía con la primera comunión de mi primito y llevo la foto. Además que tengo 10 años y parezco como vestido como un tipo de 50, con unos pantalones por aquí también, y con el pelo peinado por el lado, pero yéndose en el calor. Una foto tan terrible que yo digo, esa foto hay que quemarla, esa foto no puede ver nada. Entonces, ya para resumir, la burla puede ser muy, no digo cómoda, pero puede ser agradable a la carne, porque lo es, porque nosotros somos carnales. Pero la burla está promocionada por el reino de las tinieblas, y lo vimos en la vida de Jesús en la cruz de esto, que bienaventurado el hombre que no caminó, que no se sentó en silla de escarnecedores. Yo digo, Señor, si esto ha sido una de las causas por las cuales yo no camine en la bienaventuranza que yo he deseado caminar, yo me arrepiento, porque yo no quiero formar parte de los movimientos espirituales de tinieblas en este tiempo. Y vemos que es una característica de la segunda venida de Cristo, previamente hablando, la burla que se va a levantar, y la burla contra los predicadores, y la burla en los que ven redes sociales y los que ven, pues, no se alcanzan a imaginar las burlas tan grandes y tan despiadadas y de parte del mismo cuerpo de Cristo contra la misma gente que se supone que estamos en el mismo equipo. Entonces yo quiero que vayamos a, yo creo que oremos. Yo ya le pedí perdón a Dios por esto, y de vez en cuando el Espíritu Santo, cuando yo voy a hablar sobre voy a dar un comentario burlesco, el Espíritu Santo mismo me dice cuidado. Entonces yo a veces se me sale, pero ya estoy teniendo la convicción fuerte
y la iniciativa de que esos comentarios no salgan más de mi boca, como dice aquí el salmista, he decidido que mi boca no hable transgresión. Porque si yo quiero ser de bendición, yo quiero ser la luz del mundo y la sal de la tierra, yo no puedo ser un instrumento en las manos de Satanás. Y por más de que seamos salvos, hijos de Dios, eso es algo que puede llegar a ocurrirnos. Y yo he hecho una lista de cuántas personas yo me he burlado a conciencia, y son muchas. Y yo me he burlado de personas que han sido grandemente usadas por Dios, inclusive para bendecir mi propia vida. Entonces ahí me siento como David cuando mandó a matar a Urias, su amigo fiel. Yo digo, Dios mío, de verdad que hay mucha maldad a la que hay que hacerle guerra. Entonces yo quiero que usted examine su vida en este momento. Nosotros como hijos de Dios no podemos participar de ese movimiento, porque lo vimos en los principales sacerdotes, inclusive en la vida de Jesús, para atacar directamente la identidad de nuestro rey. Y si eso le pasó a Jesús, obviamente de pronto nos va a pasar a nosotros también, pero que de nuestra boca no salgan esos tipos de comentarios, esos tipos de chistes, que el Espíritu Santo inmediatamente nos dé la convicción o nos alerte antes de o durante el tiempo que estemos hablando algo que sea un despropósito a los diseños santos de Dios, que inclusive en eso podamos marcar la diferencia, porque dice Salmo 1: bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, o sea, el que no se sentó a burlarse de nadie. Yo me acuerdo que yo en mi adolescencia me sentaba en los centros comerciales con mis compañeros del colegio a burlarnos de la gente que pasaba, de cómo iba vestida, o de cómo se llamaban, o que porque fulano de tal tiene un nombre chistoso, entonces me burlo de él. Ese tipo de cosas no son características de un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Entonces, les quiero dejar eso. Vamos a ver la semana pasada acerca de las palabras de maldición, porque la burla también es palabra de maldición. También es palabra de maldición. Padre, te pedimos hoy perdón